tal? En esta ocasión aprenderás cómo encontrar las coordenadas de los vértices de un triángulo cuando conoces los puntos medios de cada uno de los lados de este triángulo. Y para esto voy a utilizar el siguiente ejercicio. Comencemos. El siguiente ejercicio dice así: dados los puntos medios de los lados del siguiente triángulo, hallar las coordenadas de los vértices. Aquí tenemos tres coordenadas que representan los puntos medios de cada uno de los lados de nuestro triángulo. En este caso, M1 tiene coordenadas 2, -3. M2 tiene coordenadas 5, 2. Y M3 tiene coordenadas -2, 1. Vamos a ubicar estas tres coordenadas en nuestro plano cartesiano. Veamos cómo va a quedar. Ubicando estas tres coordenadas que representan a los puntos medios de cada uno de los lados de nuestro triángulo, el punto medio M1 va a quedar de este lado, en 2, -3, que es M1. M2, que es el segundo punto medio, va a quedar en la coordenada 5, 2. Y el tercer punto medio, M3, quedará en la coordenada -2, 1, aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar los lados de una manera aproximada. Voy a usar líneas punteadas para hacer los lados de nuestro triángulo. Veamos cómo va a quedar. Trazando líneas punteadas para representar los lados de mi triángulo, quedará así. Ahora lo que voy a tener que realizar será ubicar las coordenadas de los vértices de mi triángulo. En este caso, como no conozco los valores de las coordenadas de mi vértice, voy a tener que usar letras para representar tanto la abscisa como la ordenada de las coordenadas de mi vértice. En este caso, voy a decir que este va a ser mi vértice A. Entonces voy a escribir una letra A, paréntesis, y adentro de estos paréntesis voy a escribir unas letras. Voy a representar X1, va a representar la abscisa de mi coordenada A. Y Y1 va a representar la ordenada de mi coordenada A. Y ahora de este lado voy a nombrarlo vértice B. Aquí su abscisa va a estar representado como X2 y su ordenada lo voy a representar como Y2, así. Ahora el tercer vértice, este vértice lo voy a nombrar vértice C. Y ahora su abscisa va a estar representado con la letra X y va a ser X3, coma. Su ordenada lo voy a representar como Y3. Y con esto ya representé de forma de notación de letras sus coordenadas para cada uno de estos vértices. Lo siguiente será encontrar estos valores, los valores de cada una de las abscisas de mis vértices, al igual que sus ordenadas. Veamos cómo realizar esto. Lo siguiente será encontrar ecuaciones en donde se relacionen tanto las abscisas como las ordenadas de cada uno de los vértices de mi triángulo. Teniendo estas ecuaciones, se van a resolver y con esto encontraremos los valores de las abscisas y ordenadas de los vértices. Bien, primero trabajaré para el lado que abarca del punto A al punto B de mi triángulo, este y este, estos dos puntos de coordenadas. Bien, entonces para encontrar este punto medio,
Para encontrar primero el valor de 2 de abscisa para M1, aquí, se tuvo que sumar la abscisa de mi coordenada A con la abscisa de mi coordenada B, en este caso mi coordenada B, se tuvieron que sumar y después dividirse entre 2. Entonces, quedará la expresión de esta forma. Tomo la abscisa de mi coordenada A, que en este caso es x1. Después voy a sumarle más la coordenada de la abscisa de mi coordenada B. Y después lo voy a tener que dividir entre 2, porque de esta forma encontraré el valor de la abscisa de la coordenada de mi punto medio M1, o sea 2. O sea, esta operación, la suma de x1 más x2 entre 2 es igual a la abscisa de M1, que es 2. Ahora lo que tengo que hacer es despejar este 2 que está dividiendo, va a pasar multiplicando a este 2 de este lado de la ecuación y va a quedar x1 más x2 igual a 2 por 2 son 4, igual a 4. Y con esto ya encontré una ecuación que relaciona a x1 y x2, abscisas, en este caso, x1 abscisa de A y x2 abscisa de B. Ahora, para encontrar en este caso, la ordenada de mi punto medio M1, o sea, menos 3, aquí este menos 3 es el resultado de sumar la ordenada de mi punto A, o sea, Y1, más la ordenada de mi punto B, o sea, Y2. Y dividirlo entre 2. Y esto se iguala a la ordenada de mi punto medio M1, que en este caso es menos 3. Ahora, despejamos este 2, va a pasar de este lado multiplicando a menos 3 y va a quedar Y1 más Y2 igual a menos 6, porque es 2 por menos 3 es menos 6. Y con esto encuentro una ecuación que relaciona la ordenada del punto A con la ordenada del punto B. Lo mismo vamos a hacer para cada uno de los siguientes lados. Ahora voy a trabajar para el lado que abarca del punto B al punto C. Veamos cómo queda. Ahora vamos a encontrar ecuaciones que relacionen las abscisas del punto B y el punto C, y también ecuaciones que relacionen sus ordenadas. Voy a trabajar ahora con los puntos B y C, o sea, el lado que abarca del punto B al punto C, y será de la siguiente forma. Para que obtuvimos este punto medio M2, para que nos dio 5 como abscisa, aquí este 5 es el resultado de sumar tanto la abscisa de B, lo voy a escribir, con la abscisa de la coordenada C. O sea, x2 es la abscisa de B, x3 es la abscisa de C. Y todo esto dividido entre 2. Esto es se iguala a la abscisa del punto medio M2. Escribo 5 aquí, porque es la abscisa de M2. Ahora este 2 lo paso de este lado, lo despejo y va a pasar multiplicando a 5. Va a quedar x2 más x3 igual a 10. 5 por 2 son 10.
Y con esto encuentro una ecuación que relaciona la abscisa de B con la abscisa de C. Ahora lo mismo voy a tener que hacer para las ordenadas. En este caso, esta ordenada del punto medio M2 es el resultado de sumar la ordenada del punto B, que en este caso es Y2, con la ordenada del punto C, que en este caso es Y3. Y todo esto dividido entre 2. Igual se iguala a la ordenada del punto medio M2. O sea, esto. Y lo voy a escribir. 2. Ahora este 2 que está aquí, lo despejo y va a pasar de este lado multiplicando a este otro 2. Entonces va a quedar Y2 más Y3 igual 2 por 2 son 4. Y con esto encuentro una ecuación que relaciona la ordenada de B con la ordenada del punto C. Ahora voy a trabajar para este lado. El lado que abarca de la coordenada a la coordenada C. Veamos cómo queda. Ahora voy a trabajar para el lado de nuestro triángulo que abarca de la coordenada a la coordenada C. O sea, este lado que abarca del punto A al punto C. En este caso el punto A tiene como abscisa x1 y el punto C tiene como abscisa x3. Bien, entonces la suma de estas abscisas dividido entre 2 es igual a la abscisa del punto medio, en este caso del punto medio M3, que tiene un valor de menos 2. Entonces, la suma de x1 más x3 dividido entre 2 se iguala a menos 2. Será así. La suma de la abscisa de A con la abscisa de C se divide entre 2 y se iguala a la abscisa de M3, que es el punto medio entre A y C. En este caso tiene un valor de menos 2. Y simplemente ahora despejamos este 2, va a pasar multiplicando a menos 2. Entonces esto va a quedar como x1 más x3 igual 2 por menos 2 es menos 4. Y de esta forma encuentro una relación entre la abscisa de A con la abscisa de C. Ahora vamos a hacer para la ordenada de A y C. En este caso va a ser la suma de la ordenada de A con la ordenada de C, en este caso Y3, dividido entre 2, se va a igualar a la abscisa de M3, o sea, del punto medio 3. En este caso, el punto medio M3 tiene un valor de ordenada de 1. Este 1 se va a igualar con la suma de la ordenada de A, que en este caso es Y1, y la ordenada de C, que en este caso es Y3. O sea, Y1 más Y3 dividido entre 2 se va a igualar a 1. Será de esta forma. Entonces la suma, en este caso de Y1 con Y3 dividido entre 2 se iguala a 1. Ahora simplemente despejo este 2, va a pasar de este lado de la ecuación multiplicando a 1. Va a quedar Y1 más Y3 igual a 2 por 1 son 2. Y con esto encuentro una ecuación que relaciona la ordenada del punto A con la ordenada del punto C. Ahora lo que voy a hacer es juntar cada una de las ecuaciones para las abscisas y cada una de las ecuaciones para las ordenadas se van a juntar en un sistema de ecuaciones simultáneas. Y al darle solución encontraremos los valores de las abscisas y ordenadas para los vértices de nuestro triángulo. Veamos cómo quedará esto. Con las ecuaciones que relacionan cada una de las abscisas de los vértices de nuestro triángulo,
formamos un sistema de ecuaciones simultáneas con tres incógnitas, en este caso, x1, x2 y x3. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones simultáneas para encontrar los valores de las abscisas de nuestros vértices. En este caso, voy a juntar la ecuación 1 con la ecuación 2 y lo voy a escribir de la siguiente forma. Va a ser x1 más x2 igual a 4. Y abajo voy a escribir la ecuación 2, x2 más x3 igual a 10. Ahora lo voy a resolver por suma y resta. En la primera ecuación, esta, voy a cambiar los signos de cada uno de los términos de mi ecuación. Cambio los signos, como todos son positivos, al cambiarlos, todos cambiarán a signo negativo. Y ahora, abajo de esta ecuación, con sus signos cambiados, escribo la ecuación esta. x2 más x3 igual a 10. O sea, la segunda ecuación. Esta. Y ahora simplemente lo voy a resolver por suma y resta. Aquí tengo menos x2 y aquí tengo x2 positivo. Este y este se puede cancelar. Y simplemente va a quedar menos x1 más x3 igual, aquí va a ser 10 menos 4. Nos da 6. Ahora encuentro una ecuación que relaciona a x1 con x3. Esta ecuación, que es el resultado de juntar la ecuación 1 con la ecuación 2, lo voy a juntar ahora. Lo escribo aquí, menos x1 más x3 igual a 6. Lo voy a juntar este resultado con la ecuación 3, esta. Escribo la ecuación 3. La ecuación 3 es x1 más x3 igual a menos 4. Y ahora, dándole solución, va a quedar así. Menos x1 y x1 positivo se cancela y únicamente queda x3 y x3. Aquí este tiene coeficiente 1, este también tiene coeficiente 1, entonces sumamos los coeficientes y va a quedar 1 más 1 son 2, luego agregamos x3, o sea va a quedar 2x3 igual 6 menos 4 es 2. Despejamos este 2 que está multiplicando a x3, va a pasar dividiendo a este 2, o sea 2 entre 2. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, encontramos que x3 es igual a 1. Ya encontramos cuánto vale la abscisa x3. Vale 1 en este caso. Ahora simplemente, como ya tenemos cuánto vale la abscisa x3, podemos tomar cualquiera de estas ecuaciones en donde se encuentre x3. Aquí está, en este caso, voy a tomar la ecuación 2, porque teniendo el valor de x3, puedo despejar a x2 y encontrar la abscisa x2. Escribo entonces la ecuación 2. Escribo x2 más x3 igual a 10. Despejo aquí a x2. Este 10 no se mueve. x3 va a pasar del otro lado con signo negativo porque era positivo. x2 va a ser igual a 10 menos el valor de x3. x3 vale 1. Y ahora va a ser 10 menos 1 son 9. Y con esto encuentro la abscisa 2 que tiene un valor de 9. Ahora, como ya tengo el valor de la abscisa x3 y el valor de la abscisa x2,
Voy a ocupar ahora una ecuación que contenga x1 para encontrar su valor. En este caso voy a ocupar la ecuación 1. Escribo la ecuación 1, que es esta, x1 más x2 igual a 4. Despejo x1, va a quedar, este 4 va a quedar en su lugar, x2 va a pasar del otro lado con signo negativo. Y ahora sí, x1 va a ser igual a 4 menos el valor de x2. x2 tiene un valor de 9. x1 va a ser igual entonces a 4 menos 9 son menos 5. Y de esta forma encuentro la abscisa x1. Y ya encontramos la abscisa x1, x2 y x3. Ahora vamos a resolver, encontrar las ordenadas que nos hacen falta para encontrar las coordenadas de nuestros vértices. Veamos cómo realizarlo. Aquí tenemos el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas para encontrar los valores de las ordenadas de cada uno de los vértices de nuestro triángulo. En este caso, tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas con tres incógnitas: y1, y2 y y3. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones simultáneas. Vamos a juntar la ecuación 1 con la ecuación 2 y lo voy a escribir así. Escribo la ecuación 1, y1 más y2 igual a menos 6. Y abajo de esta ecuación escribo la ecuación 2, que es y2 más y3 igual a 4. Ahora lo que voy a hacer es cambiar los signos de los términos de mi primera ecuación, esta. Cada uno de los signos de estos términos los cambio por los signos contrarios. Si eran positivos, se vuelven negativos. Si eran negativos, se vuelven positivos. Va a quedar así. Y1 se vuelve menos y1. Y2 se vuelve menos y2. Y menos 6 se vuelve 6. Ahora sí. Abajo de esto escribo la ecuación 2, esta. Escribo y2 más y3 igual a 4. Ahora vamos a resolver esta ecuación, estas ecuaciones, por el método de suma y resta. Tenemos entonces menos y2 y y2 son iguales pero de signos contrarios. Se puede quitar. Y únicamente entonces va a quedar menos y1 más y3 igual 6 más 4 son 10, igual a 10 entonces. Esta ecuación menos y1 más y3 igual a 10 lo juntaré con la ecuación 3, esta. Escribo entonces el resultado de juntar la ecuación 1 con la ecuación 2, que es menos y1 más y3 igual a 10. Abajo de él escribo la ecuación 3, esta. Escribo y1 más y3 igual a 2. Y ahora resuelvo este sistema por el método de suma y resta. En este caso, tengo menos y1 negativo y y1 positivo. Ambos son iguales pero de signos contrarios, se cancela. Acá hay un coeficiente 1, sumo esos coeficientes porque ambos son positivos. 1 más 1 son 2. En este caso va a ser 2 y3 igual 10 más 2 son 12. Despejo este 2, va a pasar del otro lado dividiendo a 12. 12 entre 2 son 6. Y con esto encuentro el valor de la ordenada y3, que es 6. Ahora, teniendo este valor, voy a utilizarlo para encontrar a la ordenada y2. Y tomo la ecuación 2 porque contiene a y3 y aquí simplemente despejo a y2. Escribo entonces la ecuación 2. Escribo y2 más y3 igual a 4, que es la ecuación 2, esta.
Y ahora despejo y2 va a ser igual a 4, este 4 no se mueve, y3 va a pasar del otro lado con signo negativo. Ahora y2 va a ser igual a 4 menos el valor de y3 en este caso. y3 vale 6. Y va a ser 4 menos 6 son menos 2. Y ya está. De esta forma encuentro el valor de y2, que es menos 2. Ahora voy a encontrar el valor de y1, de la ordenada y1. Tomo la primera ecuación, que en este caso es y1 más y2 igual a menos 6. Despejo a y1. Menos 6 no se mueve. y2 va a pasar del otro lado con signo negativo, porque era positivo. Y simplemente ahora sustituyo el valor de y2. Menos 6 menos y2. y2 en este caso tiene un valor de menos 2. Lo anoto dentro de paréntesis para que no me confunda con el signo de y2 en la ecuación. Y con el valor de negativo de 2. En este caso va a ser y1 igual a menos 6 menos por menos más. Menos 2 se vuelve positivo. Entonces y1 va a ser igual a menos 6 más 2 son menos 4. Y con esto encuentro el valor de la ordenada y1. Ahora sí, tengo los valores de las tres ordenadas, y1, y2 y y3. Y bueno, ahora sí podemos ubicar tanto la abscisa como la ordenada de las coordenadas de nuestros vértices para nuestro triángulo. Veamos cómo queda gráficamente. Gráficamente va a quedar tanto la abscisa como la ordenada para los vértices de nuestro triángulo de esta forma. Aquí tenemos la coordenada A. Ahora que ya conocemos cuánto vale x1, en este caso x1 vale menos 5, va a tener como abscisa para la coordenada A, de abscisa va a tener menos 5. Ahora ya conocemos cuánto vale y1, de ordenada va a tener menos 4. Y ya está. Ahora para el vértice B. El vértice B, en este caso, de abscisa va a tener, como x2 vale 9, de abscisa va a tener 9. Y de ordenada, y2 en este caso vale menos 2. Entonces, de ordenada va a tener menos 2. Y ya está. Ahora, por último, para la coordenada C, el tercer vértice, va a tener de abscisa, como x3 vale 1, de abscisa va a tener 1, de ordenada, y3 en este caso vale 6, entonces de ordenada va a tener 6. Y de esta forma encontramos los tres vértices de nuestro triángulo cuando conocemos los puntos medios de cada uno de los lados de nuestro triángulo. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.